Bhagavad Gita Podcast, bienvenidos una vez más. Hoy estamos en martes 23 de enero de 2024. Leemos texto 47 en el capítulo 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karmani evadikaraste ma paleshu kadachanam makarma pala heturbur mate sangostu karmani. Traducción del verso. Dijo Krishna: tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. A veces puede dar la impresión de que la filosofía es impráctica, ¿no? El uso, sí, el estudio de la filosofía, cualquier filosofía, puede resultar ser impráctico, alejado de la realidad. Aquí Krishna... Y claro que hace falta explicación para una mejor comprensión de este verso. Afortunadamente viene acompañado con un significado de este verso. Porque aquí Krishna habla de el actuar, justamente. Pero él recomienda que se actúe con cierta mentalidad, vamos a decir así, con cierta conciencia. Primero, él habla del adhikara, una palabra que también es un poco conocida, es de uso de los devotos, los Vaishnavas. Adhikara, que se traduce aquí, Prabhupada lo traduce como derecho, tener el derecho a algo, ¿no? En ese sentido de derecho. Y a veces se habla del adhikar, de que una persona ganó cierto adhikara, o sea, ganó cierto derecho. O una persona cultiva, por ejemplo, cierto conocimiento. Entonces se dice que ahora tiene el adhikara. O sea, ahora tiene en un sentido el derecho. Ahora ya la persona puede, gracias a que se ha dedicado, por ejemplo, al conocimiento o al estudio de cierto tema, ahora tiene el adhikara, tiene el derecho para adentrarse más en ello. Viéndolo con esta acepción, con la forma de derecho, adhikara. Entonces, ¿qué sucede con ese derecho? Todos tenemos derecho a trabajar, y en un sentido es deber también, a trabajar, a actuar, sí, a responderle a la vida, digamos, ¿no? Hace falta, sí, el actuar, la vida nos exige actuar, vivir. No es posible simplemente que una persona viva solamente respirando y existiendo. Hace falta que se ocupe en algo, ¿no? Y entonces Krishna dice, tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito. Y Krishna habla de karmani. O sea, en otras palabras, cada persona tiene una naturaleza, una cierta vocación. Y de alguna manera, tal vez lo hemos visto y lo hemos vivido, o al menos lo hemos visto, que cuando una persona puede expresar su propia naturaleza en el sentido de su propia vocación, actividades que son muy naturales, y ni siquiera es difícil para la persona. En realidad, esas mismas actividades que son vocacionales en la persona, que se le dan de manera tan natural, resulta ser que al llevarlas a cabo, la persona obtiene entusiasmo, ¿no? Como es grato, es agradable, es como de alguna manera una especie de recargar energía, digamos, como conectarse, una forma también de conectarse con uno mismo, el llevar a cabo actividades que le son naturales a uno. A veces pueden llevar como terapia incluso, ¿no? Como un hobby, como una distracción de tantas actividades laborales. Entonces alguien puede ocuparse en un hobby. Obviamente no quiere decir que cualquier hobby, cualquier pasatiempo
es necesariamente la vocación de la persona, no necesariamente. Sin embargo, hay casos en donde sí la persona necesita expresar esa vocación, actividades que le son naturales, pero no labora en ellas, su profesión, su ocupación es otra. Entonces, eventualmente, cada tanto tiene que ir como a ganar entusiasmo y a conectarse consigo mismo realizando tales actividades. Es una forma de ver este karmani del que Krishna habla aquí, porque claro, también Krishna incluye aquí este karmani, en este karmani incluye las actividades que tienen que ver con el swakarma de cada quien, ¿no? O el swadharma. Eso querría decir actividades ya no solamente vocacionales, sino en el contexto en el que nos encontramos de la Gita, actividades que la vida misma, de vuelta, la vida me exige a mí que yo brinde a los demás una actividad, un dharma que va a generar un impacto bueno, un impacto positivo, digamos, en el entorno, en las personas. Entonces, podríamos decir que estaríamos ejecutando violencia sobre una persona si le negamos a esa persona que ejecute tales actividades, que lleve a cabo tales actividades que son naturales para ella. En ese sentido, la persona tiene derecho a desempeñar ese deber prescrito, como Krishna lo llama aquí, porque como dijimos, Krishna está haciendo referencia ya no solamente a actividades vocacionales porque es agradable, sino porque el juego, digamos, el tejido social y la vida me pide a mí que aporte algo a la sociedad, que aporte en sentido que mi propia persona pueda, con sus acciones, pueda hacer de aporte a la comunidad, a todo el tejido social, como dijimos. Y por esa razón, entonces, Krishna habla de deberes prescritos, porque en un sentido es un deber de cada ser humano hacer ese aporte. Y ese deber está vinculado entonces con las actividades vocacionales, que tampoco vamos a entrar más aquí porque no es el tema central de hoy. Lo cierto es que Krishna dice, tienes derecho, sí, a desempeñar ese deber. Sin embargo, los frutos no dependen de ti, no dependen de ti ni son tuyos. O sea, los resultados no dependen de ti. Tienes todo el derecho, pero con tus actividades, los frutos pueden quedarle a otro. Y puede ser que no te queden a ti, porque no tienes derecho a los frutos, a la recompensa. Y es una idea un tanto nueva, porque lo natural, en general, hemos vivido tan acostumbrados a que si yo hago algo, pues tengo que disfrutar de aquello en lo que estoy involucrado. Si le invertí tanto tiempo, le invertí tanto dinero, le invertí tanta energía, tantos recursos. Entonces lo natural es que el resultado de esa actividad a la que me estoy dedicando, yo pueda disfrutarlo, pueda saborearlo, ¿sí? Pero lo cierto es que en esta indicación Krishna dice, la persona no tiene derecho a los resultados. Puede ser que los resultados le correspondan a ella o no, pero la indicación es que la persona se centre en ejecutar sus responsabilidades, sus labores de la mejor manera posible, desvinculándose, desapegándose o sacando de su mente la ilusión o las expectativas de que el resultado lo va a poder disfrutar. Luego Krishna dice que nunca te consideres la causa de los resultados. Hay algunas otras lecturas de este mismo verso de la Gita en donde algunos Vaishnavas lo traducen como que no te motive el resultado que vas a ganar. Por ejemplo, tenemos ciertas actividades, ciertas responsabilidades, pero Krishna aquí entonces señala que, cuidado, observe a usted mismo qué es lo que lo motiva para involucrarse en diferentes actividades, porque es un error, y de alguna manera es natural que vivamos así, están del día a día, pero Krishna nos señala como un error, ¿el qué? El que a mí me motive a hacer un muy buen trabajo, a esforzarme mucho, pensando en cuál es el resultado que voy a obtener, pensando en el beneficio que voy a obtener.
Y de alguna manera es común, y como dije, es una idea nueva y revolucionaria en cierto sentido, porque Krishna está recomendando de que uno no piense en el resultado positivo que voy a alcanzar y qué situación mejor voy a obtener, qué es lo que voy a obtener de esta actividad, que Krishna dice solamente dé lo mejor de usted en el proceso, al momento de actuar, al momento de no actuar en el sentido de que uno es un actor y por lo tanto es una persona falsa, sino accionar, digamos, mejor, en aquella tarea de llevar a cabo las acciones, que a mí no me motive el deseo de disfrutar el resultado de esto, es lo que Krishna está diciendo aquí, que de alguna manera no es del todo sencillo. Y por otro lado, Krishna dice, nunca te apegues a no cumplir con tu deber. Vamos a ir al significado escrito por Srila Prabhupada. Aquí se consideran tres cosas. 1, los deberes prescritos. 2, el trabajo caprichoso. Y 3, la inacción. Los deberes prescritos son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. El trabajo caprichoso significa acciones que no están sancionadas por la autoridad. Y la inacción significa no realizar los deberes que uno tenga prescritos. El Señor le aconseja a Arjuna que no se vuelva inactivo, sino que más bien cumpla con su deber prescrito sin estar apegado al resultado de él. Aquel que está apegado al resultado de su trabajo es también la causa de la acción y por ende disfruta o sufre del resultado de dichas acciones. A ver, detengámonos un momento. Vamos de vuelta. Prabhupada habla de tres cosas. Deberes prescritos, que tienen que ver, como dijimos al inicio, tienen que ver un poco con la retribución que nosotros damos, la retribución social, lo que le damos al entorno. 2, el trabajo caprichoso, que significa que yo estoy esforzándome, realizando ciertas actividades, simplemente motivado por eso, por el egoísmo, por el intento de conseguir aquello que pienso que voy a conseguir con dicha actividad. Pues tengo un capricho, quiero conseguir algo, entonces no estoy pensando tanto en lo que voy a aportar, sino más bien estoy pensando en mí mismo. Por lo tanto, voy con eso en mente. Y a veces también es caprichoso, a veces en el sentido de que tengo algunos deberes que realizar y me pongo a hacer otras cosas, me enfoco en otras cosas, sí, como en desconexión con ese aporte, digamos, aporte social. Y la inacción es eso, la inacción es definitivamente hacer faltar al aporte social. Claro que yo estoy hablando aquí en esos términos de aporte social, y cuando Krishna habla de estos deberes prescritos, no solamente es un mero aporte social, sino que más bien es un aporte social que tiene implícita la idea del conocimiento espiritual. O sea, mi aporte social en la dimensión espiritual. O más bien, cuando está presente la dimensión espiritual es más completo. Y el ejemplo, tal vez así más, o los ejemplos más claros serían, o muy claros para comprender esto, sería el rol de un maestro, por ejemplo, el rol de un médico, que ambos ayudan a preservar el bienestar social. Un maestro educando y enseñando a otros, no solamente a los niños que son la nueva generación, pero también a otros, ¿no? Enseñando, transmitiendo conocimiento, y es el conocimiento presente en una comunidad, es el conocimiento lo que permite, uno de los factores que permite el bienestar. Por otro lado tenemos un médico, como dijimos, un médico que está también propiciando el bienestar físico, digamos, la salud física de
las personas. Ahora, si en ambos casos, el profesor, por ejemplo, si él solamente está pensando en el resultado, que pueden haber muchos resultados y cada persona tendrá sus aspiraciones, esto tendrá que ver con la vida de cada quien y cada cabeza es un mundo, como dice el dicho. Entonces, puede ser que el profesor, el maestro, olvide cuál es el objetivo principal de su labor y sí, se centre en buscar otro tipo de resultados. También podría ser claro explicar aquí o presentar aquí cómo un profesor puede estar pensando únicamente en el resultado económico, por ejemplo, y pasar por alto la educación verdadera de los alumnos, por ejemplo. En ese caso tendríamos más bien, eso entraría más bien en el trabajo caprichoso. Y en cierto sentido también en la inacción, pero más en el trabajo caprichoso, donde la persona está buscando nada más conseguir un bienestar para sí misma a través de ejecutar sus labores, sus deberes prescritos. Claro, idealmente es que, al menos la información que recibimos de esta antigua sociedad védica, es que había un marco mucho más seguro, en donde los médicos, en su mayoría eran médicos de vocación, los profesores igual por vocación, y así cada quien estaba distribuido en labores que le eran naturales. Y volvemos, cuando alguien está empleado en una labor que es natural para él o para ella, pues incluso la ganancia monetaria es secundaria, ¿no? Aunque hay casos diferentes porque sí, alguien podría tener la vocación, pero al mismo tiempo podría tener mucha necesidad, una urgencia, una necesidad económica grande y tener que verse influenciada por ello y verse forzada a pensar antes que otra cosa en la ganancia económica y dejar de lado el aporte que está haciendo. Sigamos leyendo a Srila Prabhupada. En lo que se refiere a los deberes prescritos, estos pueden agruparse en 3 subdivisiones. Esto es muy interesante. Ellos son el trabajo rutinario, el trabajo de emergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario, que se ejecuta como una obligación en función de los mandamientos de las Escrituras, y sin desear los resultados, es acción en el plano de la modalidad de la bondad. El trabajo con resultados conduce al cautiverio, por consiguiente, esa clase de trabajo no es propicio. Cada cual tiene su derecho específico en relación con los deberes prescritos, pero debe actuar sin apego al resultado. Esa clase de deberes obligatorios desinteresados lo llevan a uno indudablemente al sendero de la liberación. A ver, detengámonos un momentito más acá. Hay algunas definiciones aquí y de alguna manera una descripción técnica de estos trabajos y resultados y deseos. Vamos a ver. Subrayemos esto y leámoslo. El trabajo con resultados conduce al cautiverio. ¿Cómo podríamos analizar un poco más detenidamente esto? Si yo estoy trabajando en el sentido laboral, profesional, pero también trabajando en el sentido de operando, estoy viviendo, digamos, no necesariamente, por ejemplo, una madre, no necesariamente es su profesión, ¿no? Pero está llevando a cabo un trabajo que es diferentes labores, digamos, para una madre. Y así, cuando hablamos de trabajo en este contexto, nos referimos no solamente a la parte profesional. Entonces, yo podría realizar un trabajo, como Prabhupada dice aquí. Si es un trabajo con resultados, ello me va a conducir al cautiverio. ¿Cómo es esto? Si yo estoy anhelando los resultados, anhelando ver el fruto, que todo, entre comillas, salga bien, entre comillas, entonces voy a estar atado a la expectativa. Y ya pueden ocurrir 2 cosas aquí. O que las expectativas que tenía se cumplan, el resultado que pensaba obtener se cumple, o no se cumple.
En el caso de que no se cumpla, habrá un cautiverio porque voy a encontrar una cierta cantidad de insatisfacción, de frustración y de otro tipo de emociones similares. Con lo cual, estaré dentro de un cautiverio, estaré enredado, ¿sí? Enredado, ¿por qué? Por la decepción, por la insatisfacción, porque no se cumplió mi expectativa. Entonces ello posiblemente me lleve a un segundo intento, a la próxima vez intentarlo con mayor determinación, siempre anhelando el resultado deseado. Y sigue habiendo las dos opciones. Si no se cumplen las expectativas, voy a tener más decepción y posiblemente me voy a esforzar más la próxima vez. Por eso conduce a cautiverio. Y si los resultados, las expectativas se cumplen, igual quedo en un cautiverio porque hay una probabilidad grande de que en mi próximo esfuerzo yo ya me centre en qué resultado voy a generar. Me centre más bien en el gusto, lo agradable que es de que las cosas salgan, entre comillas, bien. Y si quedo cautivado por el gusto, el placer de que las cosas salgan bien, entre comillas, entonces eventualmente, como sabemos, eventualmente las cosas no salen como queríamos y eso me va a conducir naturalmente a una decepción. Entonces, el trabajo con resultados conduce al cautiverio siempre. El trabajo con expectativa, que las cosas salgan de cierta manera. Y esa clase de trabajo no es propicio, dice Prabhupada. Actuar sin apego, vamos a ver. Actuar sin apego lo lleva a uno al sendero de la liberación. O sea, actuar dando todo de mí, dando todo mi esfuerzo, dando, sí, mi esfuerzo a la labor misma de responsabilidad, de actuar como me corresponde. Desinteresándome del resultado. El resultado puede salir bien, puede salir mal. Y si es un resultado grato o no grato, ya la expectativa, como no estaba presente, ninguna expectativa, pues en la persona entonces no va a conseguir frustración. Tampoco necesariamente va a conseguir placer y se va a quedar enamorado de los resultados, de que las cosas salieron bien como pensaba. Porque ella encuentra gusto en el acto mismo. La persona encuentra gusto en llevar a cabo la tarea que está ejecutando. Y como lo vamos a ver más adelante, apenas estamos en el capítulo 2, Krishna está dando nada más un adelanto. Más adelante Krishna va a hablar entonces de las acciones, ya cuando uno ha aprendido a actuar sin estar esperanzado en el resultado, sin las expectativas, hay un segundo nivel. Esto se llama, en términos técnicos, se llamaría Niskama Karma Yoga. Niskama Karma Yoga. Lo cual significa actuar sin desear el resultado. No me importa cómo va a salir, yo voy a dar lo mejor de mí. Y luego Krishna va entonces a hablar de otro nivel en el cual la persona actúa sin deseos del resultado y su mentalidad está en voy a ofrendarle esto al Señor Supremo. Y ahí está mucho más protegida la persona porque no importa cómo salgan las cosas, ya ella encuentra un placer en ofrendar toda aquella acción al Señor. Y ahí estamos hablando ya de un Bhakti Yoga, un Karma Yoga, una acción vinculada con Krishna. Entonces, por esa razón, Prabhupada habla aquí, o Krishna más bien habla de el actuar con expectativa o apego al resultado. Y a la próxima vez, entonces, en las próximas ocasiones, lo que me va a llamar la atención va a ser el apego al resultado, el gusto que se siente por el resultado. O si no, me va a llevar al otro lado. Como voy a quedar tan frustrado, es otra posibilidad, que yo me quede tan frustrado de que nada me sale bien, entonces voy a caer en lo que Prabhupada llama aquí la inacción, que fue uno de los 3 primeros componentes en torno a la acción. Puede ser que yo quede tan frustrado, tan decepcionado, que sí, me lleve a la inacción. Y todo nació entonces de tener una expectativa en el resultado que queremos conseguir. El secreto es encontrar placer en las acciones, en las acciones mismas, encontrar placer en el proceso mismo, no en el fin del proceso, en el resultado del proceso. Leamos el último parágrafo.
Por lo tanto, dice Prabhupada, el Señor le aconsejó a Arjuna que peleara como una cuestión de deber, sin apego al resultado. Su no participación en la batalla sería otro aspecto del apego. Semejante apego jamás lo lleva a uno al sendero de la salvación. Cualquier apego, bien sea positivo o negativo, conduce al cautiverio. Interesante. Cualquier apego, ya sea positivo o negativo, conduce al cautiverio. La inacción es pecaminosa. En consecuencia, pelear como una cuestión de deber era para Arjuna el único camino propicio hacia la salvación. Aquí termina el comentario, Prabhupada. Hay un concepto en la Gita y ese concepto es karma bandhan o bandhana. Karma bandhana, lo cual significa que uno no se da cuenta, pero uno está atado. Hay algo que a uno lo ata a las acciones. Y ese karma bandhana tiene un vínculo con eso, con los anhelos que uno tiene, las expectativas que uno tiene. Y claro, en el marco de este verso, lo ideal, lo mejor es que eso, que uno se desapegue del resultado y se centre únicamente en la acción sin apego, ¿no? Que como dijimos se llamaría Nishkama Karma Yoga. Claro, para aquellos que conocen más de la Gita y conocen más del Bhakti, como yo dije hace un rato, ya sabremos que esa acción sin esperar el resultado se puede llevar a otro nivel, que es ofrendándola a Krishna, ¿no? Pero lo cierto es que ese karma bandhana, volviendo, ese enredo que eventualmente uno se encuentra envuelto en él, en ciertos enredos de acciones, karma bandhana, así como se le llama. La manera de acuerdo con este verso y de acuerdo con la esencia del Bhakti, es que uno aprenda a ello, a entregar todo, ofrendar todo al Señor Supremo, el mismo acto, en el medio del llevar a cabo ciertas actividades, ofrendar todo a Krishna. Con ello ello trae como resultado una paz mental, porque uno se libera de ese karma bandhana, uno se va gradualmente liberando del enredo de esas acciones, y ello trae como consecuencia paz mental, y al tener paz mental, entonces hay más posibilidad de que la persona viva feliz. Para ello vamos a leer, hay muchas referencias sobre este tema en la Gita misma. Vamos a leer 5.11, por ejemplo. No, más bien 5.12. Vamos a leer la traducción. Dice Krishna: un alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada. ¿Por qué? Porque me ofrece los resultados de todas sus actividades. Me ofrenda a mí todo. Y así logra una paz inmaculada. Mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, como decíamos, tiene mucha expectativa de qué es lo que va a ganar, esa persona se enreda. Lo mismo que estamos hablando aquí. El asunto es que, como decía yo al inicio, es una idea bastante nueva porque estamos tan acostumbrados a que si yo estoy ocupándome en ciertas actividades, quiero ver el resultado. Entonces, ¿para qué me ocupo de esto? Parecería hasta ilógico, parecería hasta contraintuitivo. ¿Para qué me voy a ocupar de algo si no voy a ver cómo quedó de bien? Parecería que no tiene sentido. Pero lo cierto es que hay toda una explicación detrás. Hay toda una psicología, cómo funciona la psicología, no solamente de la persona, sino más bien del alma que se va apegando a cosas. Y Krishna da una recomendación aquí. Si uno aprende el método de ofrendar todo a Krishna, de cada acción que uno realiza, entrar en la meditación de que estoy haciendo esto como un agradecimiento a Dios, como una ofrenda a Dios, cualquier cosa, algo muy mínimo, lo voy a hacer como una ofrenda al Señor Supremo. De esa manera, entregando los resultados a Él, dejando que Él manifieste
el resultado de tales actividades como él quiera. Y yo simplemente encontrando disfrute y placer en el acto de servirle a él, eso es como lo plantea el Bhakti, como lo plantea Krishna. Entonces podemos conseguir una paz. Y es tan genial porque esa paz inmaculada de la que habla Krishna en este 5.12 se puede conseguir en el mismo proceso. Es mucho mejor esta recomendación porque no hace falta esperar a que todas las labores mías terminen y esperar a ver cómo quedaron. Y posiblemente llevarme la sorpresa de que no funcionó. Lo genial del Bhakti es que en el mismo proceso, en las mismas actividades, encuentra uno una paz, o puede uno encontrar una paz, porque está ofrendando ya sus actividades. Diferente a la expectativa de tener que esperar a que todo termine y ver cómo quedó, ver cómo resultó, para entonces encontrarme satisfecho. Son dos formas diferentes. Y obviamente Krishna plantea Krishna lo que plantea es el ofrendar nuestras acciones y ofrendar nuestros frutos. Así, de esa manera, consagrando tanto frutos como acciones, consagrando tanto el karma como el palan, subrayo aquí otra vez, ofrendando las acciones, el karma, y los frutos, palam, entonces estamos más prestos, más cercanos a conseguir paz. Incluso a pesar de que no se ha resuelto lo que queremos resolver, aún así podemos conseguir paz en medio del proceso. Ok, estimados, este es el fin de este episodio. Espero de todo corazón que podamos seguir aprendiendo, que todos nosotros podamos seguir aprendiendo a ofrendar nuestra vida al Señor Supremo, a depender del Señor Supremo, y que podamos encontrar esa paz, Shanti, esa paz inmaculada de la que habla Krishna y a la cual todos estamos invitados. Shanti. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.